Hoy el tema de hoy es seguridad al paciente y los vamos a tener enfocado un poquito hacia profesional independiente, lo que deben tener en cuanto a seguridad al paciente profesional independiente. Les voy a encargar de pronto más tardecito si pueden visitar nuestras redes sociales, que vamos a subir un videíto con una información importante para profesionales independientes para que estén pendientes. Aquí en el chat, Nana, ¿me haces el favor? En el chat escribimos las redes para que nos sigan y ahí vamos a subir un videíto que está bien, bien importante. Lo de la capacitación de los RIPS, que me han llamado mucho y me han preguntado por la capacitación de los RIPS, la vamos a hacer la otra semana. No la hemos hecho porque todavía hay unas falencias en la plataforma del ministerio. Incluso no deja inscribir a profesionales independientes y no les pide Cámara de Comercio y un poco de cosas. Entonces estamos esperando que nos organicen un poquito esa plataforma, pero ya tenemos el borrador de cómo se van a hacer los RIPS, ya tenemos la ruta, estamos esperando es que funcione para poderles hacer un ejemplo práctico. Esta Claudia capacidad, Liliana, y los que no tenemos redes, ¿por dónde podemos ver el video? Yo no voy a uso ver si redes. lo subo al estado de este WhatsApp, del mío, Ah, perfecto. o al Gracias. estado del WhatsApp de Daniela, mi hija. Nana, Listo. nos dejas el número tuyo, en el chat quedan. En cualquiera de los dos estados vamos a estar subiendo el videito. Es una información bien, bien importante porque hemos encontrado unas cositas en los profesionales independientes que no los van a dejar pasar y que les pueden generar una medida de seguridad. Entonces es importante que lo conozcan. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Me cuentan, por favor, si la ven. Sí, señora. Listo. Entonces, esta charla está siendo grabada para que después la vamos a poder subir al canal de YouTube, que lo está organizando Daniela. Y cualquier cosa que yo no les pueda contestar o nada, ahí en el chat mi hija les está dejando el número de teléfono de ella para que se puedan comunicar con ella y ella les pueda solucionar cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, listo. Vamos a enfocar la parte de seguridad del paciente en cuanto a profesionales independientes. IPS es un poquito distinto, pero igual debe tener cumplimiento. Entonces, vamos a empezar con seguridad al paciente. Esta es una de las preguntas que a ustedes les pueden hacer los verificadores de condiciones de habilitación, porque como profesionales independientes ustedes deben diligenciar un formato que es la declaración de la política de seguridad del paciente de cada profesional independiente y son formatos que son del ministerio. Entonces, estos formatos que están acá, que les voy a mostrar, son los formatos que ustedes deben tener firmados. La mayoría, cuando nosotros hacemos las carpetas, se los entregamos totalmente diligenciados. Y que en la parte de abajo ustedes lo firman. Si no lo tienen firmados o no los tienen en su carpeta, por favor lo deben vigenciar. Este es el formato 2. Como ven, aquí en este formato nos están preguntando unas definiciones. Claudia, no estamos viendo los formatos. Es que iba a decir eso, no sé. Espérame, ¿cómo le hago acá? Espérame. Voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente toda la pantalla. Listo. Ahí sí me están viendo los formatos.
Sí, ahora sí. Listo. Estamos viendo el número 2. Exacto, este es el formato número 2 donde tienen unas definiciones que son importantes y a veces las comisiones de habilitación les preguntan sobre estas definiciones. Entonces, por eso se los enseño para que ustedes los conozcan y sepan que los tienen en su carpeta, pero que los deben diligenciar y los deben firmar. Las personas que nosotros les hacemos carpetas se los entregamos diligenciados. Entonces hoy vamos a aprender qué es lo que dice cada formato. El formato 1 editable, no me abrió. Entonces, para IPS que deben tener como declaración de política de seguridad del paciente, deben tener un documento donde ustedes declaren en qué se basa su proceso de seguridad del paciente, cuáles son las barreras que ustedes van a colocar, este es el otro formato, no, me está saliendo, es el mismo. Bueno, formato 1 y formato 2, ustedes los tengo como repetidos. Ya ahorita se los muestro en otra carpeta. Estos formatos es importantísimo y es lo primero que nos van a revisar en una visita de habilitación. Entonces, estos formatos deben estar diligenciados, no importa la fecha, pero sí deben estar diligenciados y firmados. Entonces, aquí está, formato 1 es este que nos habla de los propósitos del compromiso de seguridad al paciente y el formato 2 es el que nos habla de definiciones. Ay, ¿dónde se me hizo? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Entonces, se me perdió la presentación. Entonces, esto nos va a hablar de definiciones. ¿Qué es seguridad del paciente? Pues es el conjunto de elementos y procesos que se utilicen en la consulta basados en las evidencias de su consulta y que buscan minimizar los riesgos de sufrir algún evento adverso en los procesos de atención en salud y pues de mitigar asimismo sus consecuencias. Eso es lo que se define como seguridad al paciente. Y ahorita les doy unos ejemplos. Es lo que vamos a buscar en las atenciones de nuestra consulta, que nos va a hacer una consulta segura. Un evento adverso, que el evento adverso es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño, y estos eventos adversos pueden ser prevenibles o no prevenibles. Por ejemplo, puede ser prevenible una identificación correcta del paciente, una formulación correcta puede ser prevenible y puede generar un evento adverso porque el paciente se va con su fórmula con el nombre incorrecto, el medicamento incorrecto y lo va a ingerir y le puede causar algún daño. Entonces, eso es un evento adverso. Un incidente es algo que sucede durante la atención del paciente que no le genera daño, pero que con su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de atención. Otro que es muy común es la identificación del paciente. No solicitan el documento de identidad, no copian en la historia clínica como aparece en el documento de identidad o muchas veces llaman al paciente por el primer nombre y el primer apellido y resulta que hay personas que se llaman lo igual en el primer nombre y en el primer apellido. Entonces ahí tenemos un incidente que si nosotros seguimos generando esto, pues nos va a provocar un evento adverso. ¿Qué es un riesgo? La probabilidad que un incidente o un evento adverso ocurra. Por ejemplo, dejar pasar a los pacientes cuando el piso está mojado es un riesgo porque podemos tener alguna caída. ¿Qué es una barrera de seguridad? Es una acción o una circunstancia que yo instauro en mi consultorio o en mi IPS para reducir la probabilidad de incidente o de evento adverso.
Entonces, en el caso del piso mojado, se coloca señalización o no se deja entrar al paciente mientras el piso no esté seco. Eso es una barrera de seguridad. ¿Cuáles son las fallas de la atención? Las fallas de la atención son deficiencias que para realizar una acción que tenemos prevista mientras la ejecución de esa acción hacemos procesos incorrectos o porque las omitimos. Por ejemplo, lo que les digo, yo no pido el documento de identidad de mi paciente porque ya lo conozco y resulta que durante todo ese proceso de atención estoy escribiendo mal el nombre de cómo aparece en la cédula, en el registro civil, estoy escribiendo mal la fórmula, lo estoy escribiendo solamente con el primer nombre y el primer apellido, y uno no sabe dónde compren o dónde dispensen los medicamentos, que puede haber homónimos en esos nombres y eso nos puede generar fallas en la atención. Y un inicio de atención insegura, pues es un acontecimiento o una circunstancia que puede alertar de la probabilidad de un incidente o un evento adverso. Créanme que ustedes en sus procesos de atención, todos presentan incidentes, todos presentan riesgos en sus procesos de atención. Lo que pasa es que lo hacemos tan normal que no se genera ninguna acción para que nosotros podamos disminuir el riesgo. Estos en profesionales independientes no se reportan a ninguna entidad. Esto solamente es para el beneficio de ustedes, para la seguridad de ustedes, evitar una queja, evitar una demanda. Entonces, es para su seguridad. Por eso se generan los indicadores de riesgo que los hacemos en cuanto a las buenas prácticas o a las prácticas seguras. En IPS sí debemos hacer reporte de los eventos, los incidentes y los riesgos o las fallas en la atención que se generen durante el trimestre. Ese reporte lo hacemos al ministerio, se llama el reporte de la resolución 0256. Ese se hace con archivo plano, entonces es importante tener. ¿Qué nos puede dar también puede ser una barrera de seguridad para saber si estamos teniendo eventos adversos o incidentes? Las encuestas de satisfacción. En las IPS es bien importante tener las encuestas de satisfacción porque ellas son las que nos van a botar los resultados de los indicadores. ¿Cuáles van a ser los enfoques de nuestra seguridad al paciente? Nos vamos a enfocar en los paquetes instruccionales del ministerio. El ministerio tiene 22 paquetes instruccionales y nosotros nos van a verificar, nos vamos a enfocar en 5 o en 6 cuando aplique en los procesos de atención de profesional independiente y estos mismos nos van a servir para IPS. Entonces nos vamos a enfocar en una identificación correcta de pacientes, en una prevención de infecciones asociadas a la atención, que básicamente es lavado de manos, y la parte de bioseguridad o limpieza del consultorio. Una mejora de aplicación y formulación de medicamentos. Puede que yo no aplique, pero formulo, o puede que mis pacientes estén tomando medicamentos y yo tengo que hacer una conciliación de esos medicamentos, así yo no los formule, para saber si de pronto algún tipo de medicamento que el paciente está tomando nos está generando algún signo o síntoma que nos esté presentando el paciente en consulta. Una adecuada comunicación con los pacientes y cuidadores. Eso hace referencia a que el médico o la persona encargada de la IPS se debe asegurar que el paciente o los cuidadores del paciente comprendan muy bien las indicaciones que se les da de tratamiento, de tiempo, de cuidados, que lo comprendan muy bien. Prevención de caídas, pues básicamente nos habla de prevenir las caídas dentro de la consulta, incluso eso también hace parte del cliente interno, o sea, las personas de administrativas. Es un paquete instruccional que abarca todo el componente del consultorio, tanto cliente externo como cliente interno. Y para los que apliquen el paquete instruccional de consentimiento informado. Entonces, ¿cuáles son las fallas más relevantes que podemos encontrar? Tenemos que tener en cuenta
que no se nos estén presentando en cuanto a identificación correcta del paciente. Las principales fallas y acciones inseguras son omisión de la verificación adecuada del documento de identidad del paciente. Ese debe ser como un catalizador, como una ruta necesaria de siempre, siempre pedir el documento de identidad del paciente o un documento donde aparezca como está en la cédula y que aparezca con foto. Desafortunadamente a veces piden son los carnets de atención, aunque ya no ocurre mucho, o no piden los documentos de atención y sobre todo con las medicinas prepagadas se está presentando casos de suplantación. Entonces el que está afiliado es Pepito Pérez y va Jaimito a la consulta y como no le piden cédula, pues lo atienden como si fuera Pepito Pérez y resulta que no es el paciente. Entonces esta es una falla y una omisión que en la mayoría de atenciones se genera. Una dependencia excesiva de la memoria, lo que puede llevar a errores. Lo mismo, o sea, yo me acuerdo que mi paciente se llama María Bermúdez, pero no me acuerdo cómo es que se llama bien y después le pongo Mónica Bermúdez. Entonces ahí podemos nosotros generar un evento adverso. También es muy, muy común, sobre todo porque no verificamos con la historia clínica cuando se hace formulación de medicamentos, sino es lo que la memoria nos da de cómo se llama el paciente, de la edad, es lo que la memoria nos da y ahí es donde se incurren muchas fallas. Errores al ingresar la información en la historia clínica o fórmulas médicas, pues lo que le vengo diciendo, es lo más común que se está presentando y por eso podemos presentar eventos adversos importantes. Si yo desde el inicio de mi atención no genero una correcta identificación del paciente, ustedes no saben si el paciente se le complique, si el paciente tenga que tener una remisión o alguna situación de emergencia durante su consulta y resulta que los datos de la historia clínica no concuerdan con los datos del documento de identidad del paciente que vamos a hacer remisión. Les solicito, por favor, diligencia en todos los campos de la historia clínica. Si de pronto hay un campo en ocupación o hay un campo de un teléfono alterno que no lo tienen ustedes o que no se diligencian, por favor, coloquen 0, coloquen un punto, coloquen no aplica, pero no dejen campos o espacios abiertos en la historia clínica porque eso lo revisan en visitas de verificación y es una causal de incumplimiento, que no se generan todos los datos que pide la historia clínica. El paquete instruccional de aplicación y formulación de medicamentos. Pues no identificar y definir los medicamentos con efectos secundarios importantes y molestos para los pacientes es una de las fallas más importantes que tenemos. Podemos formular, porque se formula normalmente en cardiología una aspirina, pero no tenemos conocimiento ni le preguntamos al paciente si es alérgico a la aspirina o no. Entonces, esa parte de alergias son las que siempre, siempre nos llevan a un error en la aplicación o en la formulación de medicamentos. Aplica para IPS, aplica para profesionales independientes. No informar al paciente o al cuidador en relación con el medicamento prescrito. Esa es otra de las fallas que presentamos. Nosotros les decimos, miren en los medicamentos, ahí está cómo se debe tomar, pero no les dicen ni por cuántos días, ni se aseguran de que el paciente comprenda si es bioral, si es inyectado. Ya hemos tenido muchos, muchos casos de eso porque le entregan la fórmula, pero no se le explican al paciente, no se le informan al paciente. O muchas veces son tratamientos de antibióticos que son por 7 o 14 días y resulta que en la EPS o donde lo compran le entregan la caja por 30, el paciente asume que se debe tomar las 30 pastillas. Entonces, ese tipo de información es importante para evitar los incidentes de medicamentos y de formulación y de aplicación de medicamentos.
Se prescribe un medicamento a un paciente que presenta una alergia conocida, pues importante. Hay muchos pacientes, sobre todo en adultos, que están anticoagulados y se prescriben medicamentos que hacen interacción con la warfarina o los anticoagulantes, entonces disminuye la acción de ese medicamento. Esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta cuando se prescribe un medicamento. Una prescripción incompleta o un error en la prescripción de las dosis, de la vía de administración, de la frecuencia, de la duración del tratamiento. Esos son los errores más frecuentes que nosotros presentamos en todas las consultas, en IPS y con profesionales independientes. Prevención de caídas, pues las fallas activas y las acciones inseguras que podemos encontrar en cuanto a este paquete de prevención de caídas es una identificación inadecuada del riesgo de caída del paciente. Yo asumo que si es un niño que está empezando a caminar, pues que la mamá lo va a tener, pero muchas veces, y en pediatría pasa mucho, y ahora con esto que nos dice la resolución, que el área de valoración y el área de consulta debe estar dividida por una barrera fija o móvil, pues eso en pediatría, en neurología, solamente hacen excepción de optometría y oftalmología, pero por ejemplo en servicios de pediatría, en servicios de neumología, de neurología, en servicios de geriatría, de medicina interna, muchas veces tenemos pacientes en condiciones que puede generar una caída y no lo estamos detectando, lo asumimos. Las caídas más frecuentes son en pediatría, eso sí es muy frecuente. Y falta de acompañamiento y monitoreo al paciente en los procesos de atención. Lo mismo, si es un paciente que tiene un déficit cognitivo, si tiene alguna movilidad reducida, pues debemos nosotros asegurarnos de ayudarlo a subir y a bajar de la camilla. En pediatría, no solamente solicitarle a la mamá, porque la mamá les dice que por favor le quiten le quite la ropita al bebé y resulta que la mamá voltea a mirar para otro lado y es cuando el niño se cae. Entonces, si nos salimos de la presentación, entramos con el mismo link, por favor. Vamos a ver prevención de infecciones asociadas a la atención. Esto aplica para IPS y para profesional independiente. Prevención de infecciones asociadas a la atención básicamente es lavado de manos y los 5 momentos para la higiene de los pacientes. Esta publicación del lavado de manos debemos tenerla cerca al lavamanos. A mí no me gusta esta de la Organización Mundial de la Salud porque aquí nos dice: lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias. Señor. Y eso pues no debe ser pues una delimitante para el lavado de manos. ¿Qué le falta? Tenemos un micrófono abierto. Comeba, ya la mandé. Poquito, pero 3 pacientes. Tenemos un micrófono abierto, ¿me ayudan? Previendo el desastre. Nana, porfa, me cierras un micrófono. Previendo el desastre. Anita, tienes el micrófono abierto. En las soluciones a base de gel o a base de alcohol, entonces esas las utilizamos de pronto entre paciente y paciente, pero después de cada 5 pacientes atendidos debemos hacer un lavado de manos, y si se hace procedimientos, pues se debe hacer antes y después del procedimiento. Ahorita los pacientes están muy pendientes de eso, y cualquier molestia que presenten en la piel o rash o alguna cosa, ellos lo primero que dicen es que el doctor no se lavó las manos cuando me examinó. Y en eso se están poniendo muchas quejas, porque no evidencian que ustedes se laven las manos antes, por lo menos, de la valoración. Entonces sí es importante que tengan eso. En IPS siempre antes y después de atender cualquier paciente. En IPS no nos aplica tanto el lavado de manos con soluciones alcohólicas. Entonces debemos tener en cuenta, y este es uno de los
de los protocolos que ustedes deben tener conocimiento y que deben hacérselo extensivo a las personas que laboran en el consultorio. No solamente los doctores se deben lavar las manos con frecuencia, todo el personal de salud y administrativo lo debe hacer. Incluso pueden hacer un taller de cómo se lavan las manos, a ver si tienen conocimiento de cómo es el proceso, aunque esto en pandemia fue el boom, pero deben tener en cuenta eso. Los 5 momentos para la higiene de las manos, pues aplica más como para IPS cuando atendemos pacientes, cuando hacemos algún tipo de procedimientos, nos aplica más. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, abran el micrófono y me... Y con respecto a consentimiento informado. Consentimiento informado no les aplica a la mayoría de los profesionales independientes ni en las IPS, pero deben tener en cuenta que todo procedimiento invasivo o no que se vaya a realizar a un paciente necesita consentimiento informado. Por ejemplo, para ginecología que tenga habilitado toma de muestras de cuello uterino, deben tener consentimiento informado para este procedimiento. En dermatología que tengan procedimiento de aplicación de toxina botulínica o de crioterapia, deben tener consentimiento informado. Para laboratorio de toma de muestras deben tener consentimiento informado. Entonces es importante que ustedes cuenten con consentimientos informados para todos los procedimientos que realicen en su consulta. Una de las fallas que tenemos con consentimiento informado es que la persona que le da la información del consentimiento informado al paciente, pues tiene un lenguaje inapropiado porque son muy técnicos y el paciente pues dice, sí comprendí, pero como que a la final no entendió como mucho. Entonces, pues lo ideal es explicarle al paciente en cristiano, como decimos, coloquialmente en cristianos, vamos a explicarle al paciente el consentimiento informado. Ausencia de registros en los registros asistenciales. Yo siempre que hago un consentimiento informado, debo colocar en mi historia clínica que el paciente lee, comprende y acepta el consentimiento informado y que lo firma. Si no es el paciente y es un cuidador, pues deben tener ustedes quién lo firma, el acudiente o el acompañante, comprende, atiende, comprende, acepta y firma el consentimiento informado. No indagación al usuario o a la familia del entendimiento del consentimiento informado. Ahí vamos en lo mismo, no nos aseguramos de que el paciente comprenda. Muchas veces en los consentimientos informados dicen que si son pacientes anticoagulados pueden generar un sangrado prolongado o que pueda tardar más o que puede generar algún tipo de hematoma o de moradito, y eso no se lo decimos al paciente, y cuando el paciente presenta el morado, presenta la lesión o presenta el sangrado recurrente, pues ahí es donde van a venir las quejas de consentimiento informado, que no se les informó. Ellos lo que van a decir es no me informaron. No verificación de los procedimientos de consentimiento informado o de diligenciamiento incorrecto del consentimiento informado. La mayoría de los consentimientos informados, desafortunadamente, no los están diligenciando en su totalidad. Quedan espacios en blanco. Y esos espacios en blanco tenemos que llenarlos con no aplica o con una rayita o con algo para que no sean susceptibles de que posteriormente se diligencien. Entonces, esta es la falla activa más importante que tenemos en cuanto a consentimientos informados que no son totalmente diligenciados. Una adecuada comunicación entre pacientes y cuidadores, ahí se identificamos las barreras de defensa de seguridad para prevenir los problemas de comunicación. Hay pacientes que tienen deficiencia visual o auditiva y no nos aseguramos que nos comprendan, entonces cómo buscar el mecanismo
para que el paciente comprenda lo que nosotros le estamos dando a comunicar en cuanto a su cuidado de salud o su tratamiento. Relacionados con la brecha de información que originan eventos adversos, lo que les decía, o sea, a veces nosotros dejamos como asumimos de que el paciente entiende que después de un procedimiento o de una crioterapia, por decir algo, una biopsia puede presentar enrojecimiento en los bordes de la piel donde se tomó la muestra, donde se hizo el tratamiento. Y eso nosotros lo asumimos que el paciente lo conoce o se le va a hacer normal, pero resulta que no. Entonces, esas brechas en la información son lo que originan eventos adversos. El paciente puede rascarse, puede lesionarse, puede aplicarse cosas porque lo ve rojo, porque lo ve con alguna diferencia. Entonces, ahí es donde se presentan los eventos adversos y estos pueden ser un evento adverso prevenible. Detectar cuáles son las fallas en los errores en la atención clínica que se presentan por problemas de comunicación. Todo esto es con problema de comunicación. Aquí tenemos que tener muy en cuenta el enfoque diferencial. El enfoque diferencial hace relación a que no tenemos que tener discriminación ni de sexo, ni de raza, ni de condición social, ni de si son víctimas de conflicto armado, indígenas, y nosotros en nuestros procesos de atención o cada procedimiento debe tener su enfoque diferencial. Por ejemplo, en pediatría uno de los enfoques diferenciales es que se atienden solamente el ciclo vital del recién nacido, del lactante, del niño y de la adolescencia. Por lo menos en terapia ocupacional también, qué tipo de niños son los que atendemos nosotros, cuál es el ciclo vital que atendemos. En el caso de medicina interna, pues se atiende el ciclo vital de la adultez y de la vejez. En el caso de que atendamos todos los servicios, pues esos ciclos vitales deben estar definidos en el enfoque diferencial que deben tener en sus procesos o un documento. Listo, ya nos estamos conectando nuevamente. Compartir pantalla. Claudia, Señora. esta última información, ¿uno debe redactar un documento sobre el ciclo vital que nos está explicando o están las carpetas o cómo es eso? En las carpetas que nosotros hacemos está, doctora. Y como la carpeta bueno. ya la estamos actualizando, nosotros colocamos el enfoque diferencial. Listo, gracias. Cuando nosotros no les hemos hecho carpeta, entonces ustedes deben hacer esa actualización de enfoque diferencial. En las carpetas de los procesos prioritarios debe tener todo el enfoque diferencial. Si cada procedimiento debe tenerlo. Por ejemplo, yo tengo un procedimiento de mi consulta y en la consulta debo colocar la definición de mi procedimiento, el objetivo de mi procedimiento, el enfoque diferencial, el talento humano en salud que lo atiende. Debo colocar los equipos biomédicos que utilizo para ese procedimiento de consulta. Debo colocar los dispositivos médicos que utilizo para la consulta, si utilizo guantes, gasas, bueno, lo que utilice para la consulta. Y debo colocar medicamentos si necesito medicamentos en mi consulta o los voy a aplicar. Si no, les voy a colocar ninguno o no aplica. Pero esos ítems, y ya después voy a hacer la descripción de la actividad. Pero esos ítems son los que deben tener todos los procedimientos de consulta y ahí en ese documento es donde yo voy a declarar los dispositivos biomédicos que utilizo en la consulta. Con eso, si yo declaro en pediatría pesa bebés, en báscula, tallímetro, cinta métrica, tensiómetro y fonendo, pues no me van a venir a pedir de pronto el martillo de reflejos que nos dice la norma. Entonces,
donde yo declaro y soporto mis dispositivos médicos es en el documento de consulta y en los documentos donde redacto los procedimientos. Entonces, deben tener en cuenta eso. El enfoque diferencial es muy, muy importante en la parte de atención. Debemos tener un documento donde, digamos, nosotros cómo hacemos la identificación y el reporte de un evento adverso. En las IPS debe haber pues un referente de seguridad del paciente, ese referente, pues a ese referente es que le vamos a reportar nuestro evento adverso. En el caso de profesional independiente, pues vamos todas sus carpetas pues que hemos hecho nosotros tienen un formato de reporte de evento adverso y un formato de análisis de evento adverso. Es un formato interno de la institución de ustedes. Y la herramienta que nosotros colocamos en esos formatos es una herramienta que se llama Protocolo de Londres, pues que el objetivo principal es mejorar la calidad de la atención del paciente y nos va a dar el resumen de lo que se presentó y por qué se presentó. Entonces nosotros hacemos el reporte o en una hojita la fecha de lo que pasó, el resumen y el análisis. Por ejemplo, había la paciente María Bermúdez y llegó la paciente Mónica Bermúdez, Mónica María Bermúdez, y yo llamé María Bermúdez y se confundieron las pacientes porque no verifiqué ni llamé al paciente con sus nombres completos. Mire, hace 2 semanas estuve yo en laboratorios clínicos y en laboratorio clínico, mi nombre es Claudia Liliana Bermúdez Polanía. Y llamaron a Claudia Liliana Bermúdez. Pues yo fui y cuando yo ya me senté que me iban a tomar la muestra, llegó otra señora que se llama Claudia Liliana Bermúdez. Casi nos toman las muestras que no son. Entonces nos preguntaron, nos pidieron la cédula, entonces la señora se llama Claudia Liliana Bermúdez Polanco y yo me llamo Claudia Liliana Bermúdez Polanía. Entonces, claro, ellos dicen Claudia Bermúdez, pues no pasa. Y ahí es donde se presentan los eventos adversos. Por lo menos en reportes, en entrega de reportes, siempre nombren al paciente con nombres completos. Cuando toma de muestras, siempre es con nombres completos. Lo mismo en la formulación, porque en las farmacias se pueden confundir las fórmulas y pueden entregar fórmulas a quien no corresponde. Entonces, ojo con eso. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que pasó y lo vamos a analizar. Entonces ahí vamos a mirar qué acciones inseguras o qué fallas o barreras de seguridad nos hicieron falta para que no se presentara ese incidente o ese evento adverso. En el caso que les estoy contando, pues una de las fallas de seguridad fue no nombrar ni llamar al paciente con nombres completos. Y es una barrera que es muy fácil de tener como medida, como pilar. Factores contributivos, pues exceso de trabajo, pueden ser los factores contributivos, o porque me fío de la memoria, o porque yo ya conozco al paciente y si el paciente no pasa el paciente y yo veo que es otro, entonces no, ahí hay un incidente, yo no me doy cuenta que ese no era el paciente. Entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Y vamos a mirar los procesos de atención involucrados. Todos tenemos diferentes procesos de atención. Un proceso de atención es la recepción del paciente. Cuando pasa el paciente el documento, se pide la autorización o se verifica la autorización. Ese es un proceso de atención. El otro proceso de atención es el ingreso del paciente, que se presente el médico, que verifique los documentos, la historia clínica, que verifique cómo está la historia clínica. Todas deben tener fecha y hora. En las consultas de pediatría o de neurología no siempre va la misma persona con el paciente, entonces en cada control deben ustedes escribir el acudiente o es papá o es mamá o es abuelita, pero deben colocar el acudiente porque no siempre es el mismo. Y eso también contribuye a una brecha de comunicación y después pues están preguntando por qué
Mi papá presentó esto y resulta que se lo dijeron fue al nieto y el nieto lo omitió, entonces ahí tenemos problemas. Entonces vamos a mirar los factores contributivos y los procesos de atención. El último proceso de atención es la entrega de formulación o la entrega del plan de tratamiento. Es el último proceso. Pues ahí vamos a sacar conclusiones y vamos a tener acciones correctivas. En todo proceso de atención en salud vamos a tener seguimiento de indicadores. Y estos son los indicadores que nosotros les dejamos a ustedes de manera muy fácil para que lo diligencien en sus carpetas de habilitación. Estos indicadores nos va a mostrar, como ustedes se dan cuenta, nos va a mostrar los procesos de atención involucrados. Entonces, reacción adversa de medicamentos o fallas en la prescripción o fallas en la remisión o fallas en la generación en caídas, porque no tuve cuidado con las caídas. Entonces, ahí voy a generar. Yo lo único que tengo que hacer es sumar el número de atenciones que tengo en el primer trimestre y colocarlo aquí. Y si no tengo ningún caso, venga, miramos uno que tengamos hecho. Indicadores 2023. Así es como los manejamos y para IPS estas tablitas son muy buenas también. Entonces yo aquí coloco, si se me presenta algún evento, coloco la fecha, el nombre del paciente. Si fue una queja por atención, entonces lo voy a colocar, lo voy a marcar. Si fue por una falla en la prescripción, algún error de formulación, o alguna reacción antes de medicamentos, lo voy a marcar de esta manera. Y aquí en la parte de abajo voy a hacer... Claudia, no estamos viendo el que ya está hecho, no lo estamos viendo. No lo están viendo, espérenme. No. Compartir pantalla, avanzado, compartir. Listo, ahora sí lo están viendo. ¿Ahora sí? Sí, Claudia, ahora sí lo exacto. vemos. Sí. Entonces les decía, este formatito nosotros lo utilizamos mucho con los profesionales independientes y que es una manera muy fácil que está 3 meses que lo deben llenar. Entonces yo coloco aquí el nombre del paciente, coloco qué tipo de falla se me está generando o se me generó. Coloco y lo marco aquí con una X. O esto es para alguna falla en la atención, por alguna queja de demora en la atención o alguna queja como de falla en la atención. Y aquí a final de cada trimestre yo voy a colocar, no tuve caídas y el total del trimestre, por decir algo, tuve 15 pacientes, entonces mi indicador está 0%. Lo mismo vamos a hacer aquí en todas. Este lo medimos trimestralmente. O sea que es un formato muy fácil, está al final de sus carpetas de las que nosotros hemos hecho, donde ustedes no deben generar pues que es algo muy fácil de diligenciar y muy rápido. Si no presentan eventos no pasa nada, pero créanme que si ustedes se ponen a conciencia a revisar, si hay uno que otro por ahí que se nos presenta. Proporción de pacientes identificados correctamente sobre el total de pacientes atendidos. Si yo no tuve ningún error en mi identificación del paciente, voy a colocar el 100%. Proporción de caídas de pacientes, total de pacientes atendidos. Si esto se mide semestral, si no se me cayó ningún paciente, pues 0%. En las IPS los medimos cada 3 meses, es lo recomendable. Pues también depende de los servicios habilitados.
Utilización segura de medicamentos, porcentajes de errores en medicación, eso aplica para aplicación y aplica para formulación. Sobre total de pacientes atendidos, también aquí no tuvimos ningún evento, entonces 0%. Infecciones asociadas a la atención. Total de infecciones que se asociaron a la atención y total de pacientes atendidos, pues si no tuve ninguna, pues 0%. Si se me Claudia, para, señora, tengo otra pregunta. señora, ¿Las cosas que no apliquen los espacios en blanco, los llenamos con algo o pueden quedar en blanco? esto les aplica a todos. Claro que a algunos no, por ejemplo, a la doctora Liliana no le aplica porque ella no formula. Exacto. Quitamos o se puede colocar no aplica o lo quitamos del formato. Me avisa el Ah, bueno. quitamos Ok. del formato, no hay ningún problema. Ustedes deben, de todos esos paquetes instruccionales que yo les comenté, ustedes deben ver cuál les aplica. A unos no les aplica formulación de medicamentos, a otros no les aplica consentimientos informados, pero sí o sí a todos les aplica prevención de infecciones asociadas a la atención, a todos les aplica identificación correcta del paciente, a todos les aplica lo de gestionar una adecuada comunicación con el paciente, a todos les aplica. De esos paquetes hay muchos, hay inclusive para manejo de transfusiones, hay para entrega de reportes de laboratorio clínico, de patología, y de ahí nosotros nos debemos coger para mirar qué tipo de fallas se pueden presentar y cómo las debemos pues evitar, hacer barreras de seguridad. Y por último, no, así terminamos. Como ven, es una manera muy fácil de ustedes llevar un control de eventos adversos. Nosotros pues tratamos de dejarlo más fácil posible. Aquí les voy a mostrar un formato de reporte de evento adverso, donde ustedes aquí ponen la descripción del hecho, colocan el lugar donde ocurrió, el origen del reporte, la fecha, el nombre del paciente, quién lo reporta y su diagnóstico y la hora, que es muy importante. Y aquí está el de análisis de evento adverso, que también es un formatico muy sencillo. Si llegan a presentar algún tipo de evento, nos avisan. Nosotros le ayudamos a diligenciarlo, aquí hacemos un resumen de los hechos. El análisis, donde vamos a mirar las acciones inseguras, las fallas en las barreras de seguridad, los factores contributivos, las cosas que me llevaron a que se presentara ese incidente o ese evento adverso, los procesos de atención involucrados, puede ser el de recepción, el de apertura de historia clínica, el de valoración del paciente o el de entrega de tratamiento o formulación, y las conclusiones que vamos a sacar, por qué fue que se generó y qué tipo de acciones correctivas vamos a tomar para que eso no se nos vuelva a presentar. Entonces, estos formatitos ustedes los pueden tener en blanco sin problema, pero sí deben estar disponibles en el momento de una verificación de condiciones de habilitación. Y aquí hoy terminamos. ¿Tienen alguna duda, sugerencia, queja, reclamo? Ah, no, esta estuvo muy agradable, Claudia. Muchas gracias. Muy agradable. Sí, Muchas gracias. Muchísimas gracias. señora. En el Muy chat amable. vamos a dejar un Muchas gracias. Gracias. Porfa, no la diligencia, que eso nos ayuda a nosotras a organizar y a que ustedes entiendan. Nos vamos a ver en la capacitación de RIFs. Les digo, esa capacitación es larga, más o menos de 2 a 3 horas nos echamos en esa capacitación para que por favor dispongan del tiempo y no se queden como a mitad de ¿Y camino. esa para cuándo es? La otra semana, yo creo que por ahí entre lunes y martes estamos publicando para cuándo la hacemos. Estamos esperando unas cositas del ministerio Gracias. para poder montar la presentación y poderles ayudar con la capacitación. Los doctores que son de AGES Élite van a tener su certificado en sus carpetas cargadas, compartidas, van a tener sus certificados de seguridad del paciente y ya lo tienen en carpetas compartidas. Si no lo ven, por favor, verifiquen
pues nos cuenta, y si no, pues nos cuentan y nosotros le podemos hacer el certificado. Con Daniela se comunica para los certificados. Perfecto, Claudia. Muchas gracias. Sí, No, señor. con muchísimo gusto. Buenas noches, gracias. Nos vemos en la capacitación de RIT De desde los el RIPs. jueves. Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Una Muchísimas pregunta. gracias. Señora, ¿Ustedes certifican que hicimos esta actividad o algo así? sí señora, cuando no están dentro del grupo de AGES Élites, te comunicas con Daniela en el celular que quedó en el chat, te comunicas con ella y ella te dice, tiene un costo de 30.000 pesos, tú le das el correo, le hacen la transferencia y ella se los envía. Listo, vale, te agradezco mucho. Con gusto. Ahí en el chat quedó el número para que se comuniquen con ella. Vale, muchas gracias. Listo. Que estés muy bien, muchas gracias. Les voy a dejar la encuesta de satisfacción en los estados de mi celular para que por favor me ayuden con la diligencia.